Horror en Hospital Colonia. Parte 1, el comienzo de la pesadilla, el Hospital Colonia de Barbacena. El Hospital Psiquiátrico de Colonia, ubicado en Barbacena, Brasil, fue inaugurado en 1903 con la supuesta intención de atender a personas con enfermedades mentales. Sin embargo, a lo largo de su historia se convirtió en uno de los lugares más aterradores de Brasil y del mundo, donde miles de pacientes sufrieron condiciones extremas, torturas y abandono total. Desde sus primeros años, el hospital estuvo marcado por la sobrepoblación. Personas con enfermedades mentales, discapacidades físicas e incluso simples molestias sociales eran enviadas allí por familiares o autoridades locales. La cantidad de internos superaba con creces la capacidad real del lugar, y se estima que en su peor momento llegaron a convivir más de 5.000 personas en espacios diseñados para unas pocas centenas. Las condiciones de vida eran inhumanas. Los pacientes dormían en el suelo, sin colchones ni cobijas adecuadas, y la comida era escasa, muchas veces podrida o insuficiente para mantenerlos con vida. Las enfermedades se propagaban rápidamente, y el hospital se convirtió en un foco de infecciones que cobraba cientos de vidas cada año. El personal, cuando existía, carecía de formación médica y, a menudo, ejercía un control brutal sobre los pacientes. Se registran casos de castigos físicos, aislamiento prolongado, encierro en celdas diminutas y experimentos crueles realizados bajo el pretexto de tratamiento psiquiátrico. La violencia y el miedo eran constantes, y los gritos de los internos se escuchaban por los pasillos sin que nadie interviniera. El Hospital Colonia no solo fue un lugar de abandono, sino también un espacio donde se violaban sistemáticamente los derechos humanos. La sociedad de la época, sumida en el desconocimiento sobre enfermedades mentales, permitía que estas atrocidades continuaran. Los pacientes eran considerados desechos humanos, y su sufrimiento pasaba desapercibido durante décadas. A medida que pasaban los años, el hospital adquirió fama de lugar de terror, incluso fuera de Brasil. Historias de escapes imposibles, desapariciones misteriosas y abusos extremos se multiplicaban. Los testimonios de sobrevivientes y trabajadores del hospital revelan un escenario escalofriante, donde la desesperanza y la muerte eran compañeros permanentes. En esta primera parte, queda claro que el Hospital Colonia no fue simplemente un hospital con fallas, sino un verdadero campo de horror, donde la negligencia, el maltrato y la crueldad se combinaron para crear una pesadilla que marcaría la memoria histórica de Brasil. Infierno en el hospital. 2. Hambre, enfermedades y castigos, el infierno cotidiano. En el Hospital Colonia de Barbacena, la vida diaria de los internos era un verdadero infierno. La alimentación era insuficiente y de pésima calidad. Muchos pacientes sobrevivían con raciones mínimas de arroz aguado y frijoles en mal estado. La malnutrición era tan común que numerosos internos sufrían de desnutrición severa, debilitando sus cuerpos y haciéndolos vulnerables a enfermedades que podían resultar mortales. Las condiciones higiénicas eran igualmente horribles. Los baños eran escasos o inexistentes, y los internos compartían espacios llenos de suciedad, lodo y excrementos. La propagación de enfermedades como tuberculosis, cólera y fiebre tifoidea era rápida, y la mortalidad se disparaba año tras año. Muchos morían sin recibir atención médica adecuada y, en muchos casos, eran enterrados en fosas comunes dentro del mismo hospital. El maltrato físico y psicológico era moneda corriente. Los pacientes eran castigados por cualquier desobediencia o comportamiento considerado anormal. Se utilizaban métodos crueles como encierros prolongados, palizas, correas y grilletes, que dejaban secuelas físicas y emocionales permanentes. Algunos testimonios de sobrevivientes describen el terror de ser encerrados en celdas diminutas durante días, sin comida ni agua, mientras escuchaban los gritos de otros internos. Además, se realizaban experimentos médicos crueles bajo la excusa de investigar tratamientos psiquiátricos. Muchos pacientes fueron sometidos a procedimientos dolorosos y peligrosos sin consentimiento, lo que aumentaba la mortalidad y el sufrimiento general. La ética médica brillaba por su ausencia, y la vida de los internos no tenía valor para los responsables del hospital. La combinación de hambre, enfermedades y violencia convirtió al hospital en un verdadero campo de exterminio de pacientes psiquiátricos. Se estima que más de 60.000 personas murieron en el Hospital Colonia entre 1903 y 1980, la mayoría víctimas de negligencia y maltrato sistemático. Esta cifra revela la magnitud del horror y la impunidad con la que se cometieron estas atrocidades. El miedo, la desesperanza y el aislamiento eran permanentes. Los pacientes perdían cualquier conexión con el mundo exterior y con sus familias, muchos de los cuales desconocían las condiciones reales dentro del hospital. La sociedad y el gobierno, en gran medida, cerraban los ojos ante lo que sucedía, perpetuando un sistema de sufrimiento que duró décadas.
En esta segunda parte, queda más claro que el Hospital Colonia no era solo un lugar de enfermedad, sino un sitio donde el abandono, la violencia y la muerte se combinaron para crear uno de los episodios más oscuros en la historia de Brasil. Historias de horror real. 3. Historias de sobrevivientes y relatos escalofriantes. Entre las paredes del Hospital Colonia de Barbacena, muchas historias de horror se mezclan con las pocas de supervivencia. Los relatos de quienes lograron escapar o sobrevivir revelan un panorama aún más estremecedor que las estadísticas de muerte y enfermedad. Algunos sobrevivientes describieron cómo los internos eran tratados como animales, obligados a dormir en el suelo, sin ropa adecuada, mientras los más débiles eran ignorados hasta morir. Otros recuerdan cómo los enfermos eran separados arbitrariamente por edad, género o supuesta peligrosidad y enviados a pabellones donde las condiciones eran aún peores. Las palizas y los castigos físicos formaban parte de la rutina. Un simple desacuerdo con un cuidador podía significar golpes repetidos, privación de comida o aislamiento prolongado. Las celdas de aislamiento eran tan pequeñas que los internos apenas podían moverse, y pasaban días completos sin contacto humano, escuchando únicamente los gritos y lamentos de otros pacientes. Algunas historias hablan de fugas desesperadas. Los internos que lograban escapar se enfrentaban a un mundo que no entendía su situación, muchos eran capturados y devueltos, castigados más severamente por intentar huir. La constante vigilancia y el miedo absoluto hacían que la vida dentro del hospital se asemejara a una prisión infernal, donde la esperanza era un lujo casi imposible. Los sobrevivientes también relatan episodios de experimentación médica cruel, donde se aplicaban tratamientos dolorosos y peligrosos sin anestesia ni explicación alguna. Algunos pacientes quedaron con secuelas físicas permanentes o incluso murieron debido a estos experimentos, que se realizaban bajo el pretexto de estudios psiquiátricos. Más allá de los abusos físicos, existía un sufrimiento psicológico constante. La incomunicación con sus familias, la ignorancia sobre su destino y el abandono total generaban un estado de desesperación profunda. Muchos internos desarrollaron trastornos severos adicionales, empeorando su condición y reforzando el ciclo de maltrato. A pesar de todo, algunas personas lograron sobrevivir y contar su historia. Sus testimonios son fundamentales para entender la magnitud del horror vivido en el Hospital Colonia. Gracias a ellos, hoy conocemos la verdadera dimensión de lo que fue, no solo un hospital, sino un lugar donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos durante décadas. En esta tercera parte, queda evidente que el terror en el Hospital Colonia no era solo físico, sino también psicológico y social. Cada historia de supervivencia refleja el coraje y la resiliencia frente a un sistema diseñado para someter y destruir. Descubriendo el horror oculto. 4. La verdad comienza a salir a la luz. Durante décadas, lo que ocurría dentro del Hospital Colonia de Barbacena permaneció oculto. La sociedad brasileña apenas sabía de su existencia, y quienes sospechaban algo lo consideraban simplemente un lugar para enfermos mentales peligrosos. Pero poco a poco, los horrores empezaron a revelarse. En los años 60 y 70, periodistas y médicos comenzaron a denunciar las condiciones inhumanas del hospital. Las primeras visitas de investigadores externos mostraron imágenes desgarradoras, pacientes desnudos, desnutridos, con miradas perdidas, aglomerados en pasillos oscuros y sucios. Estas fotografías fueron fundamentales para sacudir a la opinión pública. Uno de los momentos clave ocurrió cuando un reportaje fotográfico expuso lo que hasta entonces parecía increíble. El público vio con sus propios ojos escenas que parecían sacadas de un campo de concentración, cuerpos amontonados, rostros marcados por el sufrimiento, seres humanos tratados como residuos de la sociedad. Las denuncias revelaron también que la mayoría de las personas internadas ni siquiera padecían trastornos mentales graves. Muchas habían sido enviadas allí por razones políticas, sociales o familiares, mujeres consideradas rebeldes, personas pobres sin hogar, alcohólicos, huérfanos e incluso personas simplemente incómodas para sus familias. La verdad sobre el Hospital Colonia no fue fácil de aceptar. Las autoridades inicialmente intentaron silenciar las denuncias, alegando exageración. Sin embargo, los testimonios de médicos y sobrevivientes confirmaban una realidad imposible de negar: el hospital era un lugar de exterminio. A partir de estas revelaciones, el Hospital Colonia pasó a ser conocido como el Holocausto brasileño, una comparación con los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. El impacto fue tan fuerte que la institución comenzó a ser investigada por organismos de derechos humanos. Aunque aún no se cerraba, el proceso de exponer su historia marcó el inicio del fin de décadas de silencio. Por primera vez, el país empezaba a mirar de frente uno de sus capítulos más oscuros, abriendo las puertas al reconocimiento de miles de víctimas olvidadas. Horror en Hospital Colonia. 5. Investigaciones y testimonios escalofriantes.
Tras las primeras denuncias, las autoridades brasileñas no pudieron seguir ignorando la situación en el Hospital Colonia de Barbacena. Comenzaron a surgir investigaciones oficiales, aunque muchas veces limitadas y lentas, debido al poder político y social que protegía a la institución. Los testimonios de médicos, enfermeros y sobrevivientes eran estremecedores. Un doctor que visitó el hospital en los años 70 describió la escena con una sola frase. Esto no es un hospital, es un campo de concentración. Los sobrevivientes contaban cómo eran tratados peor que animales. Los hacinaban en pabellones fríos y húmedos, sin camas, obligados a dormir en el suelo de cemento. La comida era escasa, a veces podrida, y los pacientes tenían que pelear entre ellos para conseguir un trozo de pan. Muchos de los internos sufrían abusos físicos constantes. Golpes, encadenamientos y baños de agua helada eran parte de las supuestas terapias. Los electrochoques eran aplicados sin anestesia, como una forma de castigo más que de tratamiento. Una de las revelaciones más impactantes fue que la mayoría de las muertes nunca fueron registradas correctamente. Los cuerpos eran enviados a fosas comunes o entregados a universidades para estudios de anatomía, sin consentimiento de las familias. Se estima que más de 60.000 personas murieron en el Colonia durante su funcionamiento. La sociedad, al enterarse de estos hechos, quedó horrorizada. Los periódicos empezaron a llamarlo el Holocausto brasileño, y la presión de la opinión pública creció. A pesar de los intentos de censura, cada vez más voces exigían el cierre definitivo de aquel lugar de pesadilla. El reconocimiento oficial aún tardaría en llegar, pero las investigaciones ya habían dejado claro que el Hospital Colonia no era un centro de salud mental, era un instrumento de exclusión social y exterminio silencioso. Cierre del Hospital Colonia. 6. La presión internacional y la lucha por el cierre. A medida que las denuncias sobre el Hospital Colonia de Barbacena comenzaron a ganar fuerza en Brasil, también llamaron la atención de organismos internacionales de derechos humanos. Las comparaciones con los campos de concentración nazis no pasaron desapercibidas, y pronto el hospital se convirtió en un símbolo de la barbarie institucionalizada. La prensa extranjera empezó a cubrir el tema, describiendo al Colonia como un lugar donde la dignidad humana era aniquilada. Estas publicaciones aumentaron la presión sobre el gobierno brasileño, que hasta entonces había hecho la vista gorda. Las organizaciones de derechos humanos exigían investigaciones serias y el cierre inmediato del hospital. La presión era tan fuerte que finalmente se formaron comisiones parlamentarias, y se enviaron delegaciones médicas para inspeccionar las instalaciones. Las imágenes que capturaron durante esas visitas eran desgarradoras: cuerpos famélicos, pacientes desnudos, celdas húmedas y abarrotadas, miradas perdidas de personas que habían sido olvidadas por la sociedad. Muchas de estas fotografías fueron publicadas en periódicos y revistas, generando una ola de indignación sin precedentes. Los activistas, periodistas y familiares de las víctimas no dejaron de luchar. Se organizaron marchas, denuncias judiciales y campañas de concientización que revelaban al mundo la magnitud del horror. Poco a poco, la narrativa oficial que presentaba al hospital como un centro de tratamiento psiquiátrico se derrumbaba frente a la cruda realidad del exterminio social. Finalmente, con la creciente presión interna y externa, el gobierno se vio obligado a reconocer que el Hospital Colonia no podía continuar funcionando de esa manera. Era el inicio del fin para aquel lugar de horror, aunque aún faltaba recorrer un largo y doloroso camino hacia la justicia y la memoria. Horrorsoft Colonia Hospital. 7. El cierre del hospital y el destino de los sobrevivientes. Con la presión internacional y la indignación dentro de Brasil, finalmente el Hospital Colonia de Barbacena comenzó a ser desmantelado en la década de 1980. El proceso no fue rápido ni sencillo. Durante años, aún quedaban miles de pacientes encerrados en condiciones inhumanas. Las autoridades decidieron trasladar a muchos internos a hospitales más pequeños o a nuevas instituciones psiquiátricas que, al menos en teoría, ofrecían mejores condiciones. Sin embargo, gran parte de los sobrevivientes llevaba décadas internada, y ya no tenían familia, hogar ni vínculos con el mundo exterior. Algunos fueron enviados a casas de acogida, mientras otros terminaron en asilos y albergues públicos. Muchos no sabían leer ni escribir, no tenían documentos de identidad y habían perdido la noción básica del tiempo y la vida cotidiana. Eran personas marcadas para siempre por la violencia del Colonia. Se estima que apenas un pequeño número de los sobrevivientes logró rehacer su vida con cierta autonomía. La mayoría quedó dependiente del sistema de asistencia social, cargando las cicatrices físicas y psicológicas de décadas de abandono. En paralelo, comenzaron a surgir testimonios desgarradores de exfuncionarios, médicos y familiares que describían con detalle lo que ocurría dentro del hospital.
Estos relatos confirmaban lo que las imágenes y las investigaciones ya habían demostrado: el Colonia había sido un auténtico campo de exterminio encubierto bajo el nombre de hospital psiquiátrico. El cierre oficial del hospital representó el fin de una era de horror, pero también dejó abierta una herida profunda en la memoria colectiva de Brasil. Una herida que todavía hoy exige justicia y reconocimiento para las víctimas. Recuerdos del horror colectivo. 8. La memoria y el legado del horror. Con el paso de los años, el Hospital Colonia de Barbacena se convirtió en un símbolo del fracaso de las políticas psiquiátricas y del desprecio por la dignidad humana. Lo que había ocurrido allí fue comparado por historiadores y periodistas con los campos de concentración nazis, debido a la magnitud de las muertes y el trato deshumanizante recibido por miles de personas inocentes. El periodista Irán Firmino, en su investigación Nos Poroes da Loucura, ayudó a sacar a la luz la verdad. Décadas después, el libro Holocausto Brasileiro de Daniel Arbex consolidó la memoria de las víctimas, narrando de manera detallada cómo más de 60.000 personas murieron en aquel lugar. En los terrenos del antiguo hospital, hoy existe el Museo de la Locura, inaugurado en 1996. Este espacio no busca glorificar el pasado, sino preservar la memoria de las víctimas, y mostrar a las nuevas generaciones la importancia de respetar la vida y los derechos humanos. En sus pasillos se exhiben documentos, fotografías y objetos que narran la tragedia del Colonia. La historia de Barbacena también impulsó la llamada reforma psiquiátrica en Brasil, un movimiento que luchó por cerrar manicomios y sustituirlos por centros de atención psicosocial, CAPS, donde los pacientes reciben tratamiento digno y humano. El legado del Colonia es un recordatorio doloroso, pero necesario: muestra cómo la sociedad puede cometer atrocidades cuando normaliza la exclusión y el abandono. Hoy, familiares, sobrevivientes y defensores de los derechos humanos siguen pidiendo justicia, reconocimiento y reparación para las víctimas. El nombre de Barbacena, antes asociado con silencio y vergüenza, se transformó en un grito de memoria colectiva, para que nunca más una tragedia semejante vuelva a repetirse. Eco de sufrimiento histórico. 9. El eco del sufrimiento en Barbacena. Aunque los muros del Hospital Colonia ya no encierran pacientes, el lugar sigue siendo un símbolo de dolor para quienes conocen su historia. Muchos sobrevivientes que lograron salir con vida cargaron para siempre las secuelas físicas y psicológicas de los años de abandono. Algunos perdieron totalmente el contacto con sus familias, otros nunca recuperaron la noción del tiempo ni de sí mismos. Testimonios de antiguos trabajadores y vecinos de la región revelan que incluso hoy se percibe una atmósfera pesada alrededor de las ruinas y del museo. Personas que visitan el lugar cuentan sentir escalofríos al recorrer los corredores donde miles murieron de hambre, frío o enfermedades. Se habla de presencias invisibles, de gritos que parecieran salir de las paredes, como si las almas de quienes nunca recibieron justicia aún permanecieran allí. El horror de Barbacena dejó también una marca imborrable en la sociedad brasileña. Muchos familiares de las víctimas jamás recibieron explicaciones ni pudieron despedirse de sus seres queridos con dignidad. En varios casos, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, sin registro ni nombre. Este anonimato forzado aumentó aún más la sensación de pérdida y abandono. La ciudad, durante mucho tiempo, intentó silenciar esta parte de su historia. No era común hablar del hospital, como si el silencio pudiera borrar las atrocidades cometidas. Sin embargo, los relatos de periodistas, investigadores y activistas rompieron la barrera del olvido, dando voz a quienes ya no podían hablar por sí mismos. Hoy, el Colonia de Barbacena no es solo un recuerdo de crueldad, sino también un llamado urgente a la conciencia colectiva, a no permitir que el miedo, la ignorancia o la exclusión justifiquen la destrucción de vidas humanas. Oscuro legado del Colonia. 10. El legado oscuro del Hospital Colonia. El Hospital Colonia de Barbacena quedó grabado en la memoria de Brasil como un testimonio del horror humano. Sus muros, que deberían haber ofrecido cuidado y refugio, se transformaron en escenarios de tortura, hambre y muerte. Allí, más de 60.000 personas fueron silenciadas, víctimas de un sistema que las redujo a números, negándoles su dignidad y su identidad. Hoy, parte del antiguo complejo funciona como un museo de la locura, creado para preservar la memoria de las víctimas y evitar que el pasado caiga en el olvido. Fotografías, objetos y documentos recuerdan al visitante la magnitud de la tragedia. Cada sala es un recordatorio de lo que puede suceder cuando una sociedad decide excluir y esconder a quienes considera diferentes. El legado del Colonia no es solo un relato de sufrimiento, sino también una advertencia. Nos recuerda la importancia de la empatía, del respeto a la vida y de la defensa de los derechos humanos. Porque lo ocurrido en Barbacena no fue un accidente, sino el resultado del desprecio, la negligencia y la indiferencia.
Muchos dicen que al caminar por los pasillos del museo todavía se sienten presencias invisibles, como si las almas de los que allí murieron continuaran reclamando justicia. Y tal vez sea cierto. Porque la memoria es la única forma de darles voz, de impedir que su sufrimiento sea enterrado en el silencio. El Hospital Colonia de Barbacena se alza, entonces, como un monumento al dolor y a la resistencia, una advertencia eterna para que horrores semejantes nunca vuelvan a repetirse.